una alegría tener en Cruzando Fronteras al teólogo malagueño Andrés García Infante. Con él hemos hablado ya varias veces y ya saben, queridos amigos, cómo conecta los grandes temas de la teología con nuestras preocupaciones más cotidianas. Hemos querido abordar con él un tema que es el de si los animales van al cielo, si los perros van al cielo. Y es curioso porque alguien puede decir que quizá no sea una pregunta muy teológica, pero sí que es una pregunta que se la hacen muchas personas que aman a los perros y a tantos animales. Él va a conectar los fundamentos de la teología con esta pregunta que se hacen tantas personas, desde la concepción de que la persona humana es la que tiene una mayor dignidad. Y va a repasar también la figura de San Francisco de Asís, del beato Carlo Acutis, a ver qué es lo que ellos también dicen en torno a estos temas. Pues les invitamos a este espacio para ahondar con Andrés García Infante. Pues qué alegría contar nuevamente con nosotros, con Andrés García Infante, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Andrés, ¿qué tal estás? Muy bien, Fernando, ¿qué tal estás? Pues mira, muy bien, muy contento de poder seguir hablando contigo de un tema como el de hoy, que es tan próximo a la realidad de muchas personas y que tiene un buen toque teológico. Y vamos a hacerlo aprovechando nuevamente tu libro, Echad las redes, Teología para principiantes, editado en Salterre, que vaya por la segunda edición y que es un libro que se le puede sacar muchísimo jugo, porque además de este hay otros muchos temas que pueden ser del interés de todos. Pero hoy vamos a tener una dinámica distinta y vamos a comenzar por la pregunta sorpresa. Nos vamos a ir hasta Barcelona, Andrés, a ver quién te hace la pregunta. ¿Qué tal, Fernando? Encantado, como siempre, de asomarme al Cruzando Fronteras y en esta ocasión para saludar también a Andrés, que hace tiempo que hablamos en el Parábolas de Vida y ahora, pues, bueno, vuelves a conversar con él en uno de los capítulos más interesantes también de su libro, ¿no? El de aquella pregunta que lanzaba en Echar las redes, Teología para principiantes, esa pregunta de ¿los perros van al cielo? Yo también tengo un perro, Pixel, que ahora os lo voy a presentar, que está aquí en casa. Está aquí, siempre tiene ganas de jugar Pixel. Aquí lo veis, lo estáis viendo aquí. Pues eso, como soy propietario de un perro, como tengo un perro que me hace compañía también, pues ese capítulo me gustó especialmente. Entonces lo que me gustaría preguntar a Andrés es, bueno, él en el libro, en ese capítulo en concreto, habla de la creación, ¿no? Y que una de las conclusiones era que todo lo que es creado se tiene que salvar. Y también ponía ejemplos, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, santos, ¿no? De nuestra iglesia que siempre han querido también a los animales, ¿no? O como ejemplo, San Antonio María Claret, San Antonio María Claret, o otros también, Don Bosco, por ejemplo, también, ¿no? Santos, ejemplos en la iglesia que han querido a los animales de compañía, ¿no? Y me gustaría pues que esta noche Andrés también, bueno, pues ahonde un poco, ¿no? En ese capítulo y que nos explique, ¿no? Un poco, porque creo que él también en el libro lo decía, ¿no? Que él también tiene una perrita, un animal de compañía y que por lo tanto también es muy sensible al tema y pues eso, así como mínimo poder reflexionar esta noche de nuestras mascotas con Andrés, sobre todo pues eso, para ver qué es lo importante, ¿no? De nuestras mascotas que tanto queremos. Ahora vais a ver aquí a Pixel cómo juega, de ver cómo, pues eso, de estar tranquilos porque sabemos que ellos también se van a salvar. Y aquí veis, es un poco nervioso, pero ahora está tranquilo. No sé si, a ver, Pixel, mira, Pixel, saluda a los telespectadores de Cruzando Fronteras. Mira, Pixel. Pues eso, sobre todo, muy buen programa y muchas gracias y un saludo a Andrés y a ti, Fernando. Un abrazo. Bueno, en primer lugar, Emily, es
una alegría volverte a saludar. Me acuerdo de la entrevista que me hiciste con ocasión de la publicación de mi libro y la verdad es que te estoy muy agradecido y también es un placer conocer a Pixel que estaba en la gloria, ¿no? Ahí en el sofá, quien pudiera. Pues, pues fíjate, yo creo que este capítulo, que además he de decir que la pregunta está formulada así, porque normalmente la gente lo pregunta así, quiero decir, el libro es de carácter divulgativo y tiende a recoger las dudas e inquietudes reales de jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, ¿cómo te suele preguntar, por ejemplo, cuando vas a clase y un chaval pues viene triste, viene destrozado porque ha muerto su perro que llevaba en la familia 15 años, por ejemplo? ¿Cómo formula la pregunta? Pues dice, ¿van los perros al cielo? Claro, es que se formula así. Pero esta pregunta, de forma así general, me ayudó a reflexionar sobre algo mucho más profundo que me imagino que tendremos ocasión de ir viendo a lo largo del programa, que es la cuestión de, por una parte, la resurrección de la carne y por otra, la salvación de todo el cosmos, ¿no? Porque yo creo que conviene, antes de empezar a entrar en materia, desbrozar un poco el jardín conceptual en el que nos hemos ido metiendo, ¿no? Por ejemplo, con dos cuestiones fundamentales, que es el concepto de filiación y el de salvación, porque no pocas veces la mayoría de los errores de comprensión de esta temática vienen por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces la gente se pone como, hay gente, ¿no? Que se pone como a la defensiva. Sí, hombre, ¿cómo van a ir los perros al cielo? Pero bueno, esto entonces, por hacer bien el pipí y la caquita en su sitio, se les premia al cielo, ¿no? Dicen algunos. Dicen, no, no, esto no es así, es algo mucho más complejo, ¿no? En primer lugar, debemos decir que el concepto de filiación, para que nos entienda la audiencia, lo que quiere decir es que nosotros, en cuanto que seres humanos, participamos por pura gracia de la condición del Hijo único de Dios, es de la filiación adoptiva, ¿no? En definitiva, es la divinización del ser humano en y desde Dios, que es muy distinto a la que proponía la serpiente antigua, ¿no? En ese relato, la protología del Génesis. Seréis como dioses, ¿no? Pero al margen de Dios, a la espalda de Dios. No, este ser como dioses es en y desde Dios. Y de hecho, en toda la patrística, pues tenemos ejemplos. Eh, San Ireneo de León, Clemente Alejandrino, el León Magno, ¿no? Que hablaba precisamente de la divinización del ser humano en y desde Dios. Esa es la filiación, ¿no? Participar de la condición del Hijo. Obviamente, de esta filiación quedan excluidos los animales, ¿no? Es decir, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, es el único que es imago Dei, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero hay otro concepto que es el de salvación. La salvación quiere decir salvar a la criatura de los límites de la contingencia y la finitud y salvarla también del mal y del pecado, ¿no? Es decir, mal, pecado y muerte serían como esos tres elementos. Aquí sí entrarían también los animales porque lo que nos dice la fe es que todo el cosmos, que es creación buena de Dios, será redimido. Y como nos recordaba el gran teólogo español Ruiz de la Peña, ¿verdad? Hay una de las tesis de la teología en el Antiguo Testamento es que la creación ha sido pues hecha para la salvación también. Ujú. Agradecemos a Emili su intervención en el programa y además también acompañado con Pixel. Así que hasta muy pronto, Emili. Claro, esta pregunta del capítulo yo creo que también se puede hacer extensible a todos los animales. Estamos hablando de los perros. Bueno, nosotros conocemos en el programa ya a Crisóstomo y a Basilio, tus canarios. ¿Se puede extender, claro, la pregunta a todos los animales? Sí, ciertamente, ciertamente. La pregunta está así porque es verdad que el perro es como el animal paradigmático, ¿no? De compañía, pero ni mucho menos. Es una forma de hablar. Por supuesto, el capítulo que lo escribí, además tú lo sabes, ¿no? Está ahí puesto mientras mi perra dormitaba a mi lado, ya son muchos años, son 12 años ya conmigo, y es normal preguntarse, ¿no? En algún momento por esta cuestión, pero efectivamente esto se hace extensible a todos los seres que pueblan la tierra, porque todos son creación de Dios.
claro, nuestra fe no es maniquea, nosotros no creemos en un Dios bueno y en uno malo, ¿no? El Dios bueno que crea la dimensión espiritual y el malo la dimensión material, ¿no? Y esto nos suena también el neoplatonismo, ¿no? Todo este desprecio al cuerpo, a lo material, como algo esencialmente pecaminoso o imperfecto. No, eso no es de fe católica, desde luego. Nosotros creemos en el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que se nos dirá en las formulaciones del credo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, bueno, si todos los seres que pueblan la tierra son creación de Dios, que por su amor a lo largo de esta creación evolutiva pues ha ido desplegando toda esa fantasía creadora, ¿no? Dios tiene una fantasía desbordante, es el mayor de los artistas, el mayor de los poetas, ¿no? Yo muchas veces les digo a los niños en clase, digo yo, venga, un ejercicio de abstracción, ¿no? A los chiquitillos en primero de eso, cuando estamos dando temas precisamente de la creación y todo esto. Si nosotros estuviéramos en clase y lo único que existe es esta clase, estos muros, ¿no? Este mobiliario y nosotros aquí. Y no existiera nada afuera. Si yo os pidiera ahora que os pusierais a inventar un mundo, ¿no? Con sus ecosistemas, con su tal, podríamos estar aquí horas e incluso días y no nos acercaríamos ni de lejos a la enorme complejidad, a la fascinante y terrible belleza del cosmos, ¿no? Esa creatividad tan hermosa de Dios. Pues claro, cabe preguntarse, ¿realmente todo este despliegue de vida, de fantasía creativa, va a acabar en la destrucción y en la muerte? Por eso esta pregunta y el capítulo en la cual desarrollo la respuesta se hace extensible a todos los animales por cuanto que son creación buena de Dios. Y tú dejas muy claro también en este capítulo que no podemos establecer un paralelismo entre la dignidad y la singularidad del ser humano y los animales. Claro, efectivamente. Mira, Fernando, yo puedo entender que haya pues, personas de fe que se pongan a la defensiva, ¿no? Cuando se habla de la posibilidad o de hablar de los animales en una existencia más allá de la muerte, ¿no? Pues porque puede que tengan ellos en mente toda esta desviación que trata de poner en pie de igualdad, sin ningún tipo de distinción, pero ni ontológica ni casi de ningún otro tipo, entre el ser humano y los animales. Y de hecho, llegamos al extremo grotesco de humanizar a los animales y esto les hace daño al propio animal. Es decir, los animales tienen su propia psicología, su idiosincrasia y tratarlos como si fueran personitas, pues no les ayuda tampoco, ¿no? Ellos tienen sus parámetros, tienen su lenguaje. Hay que tratarlos con cariño y con respeto, atendiendo a su naturaleza. Y es una naturaleza que no es humana. Pero también es verdad que por evitar caer en ese extremo, ¿no? Podemos caer en el contrario. ¿Cuántas veces, y yo lo pregunto sinceramente, Fernando, de nuestra audiencia, ahora que nos estén escuchando, que nos estén viendo, cuántos cristianos todavía tienen, ¿no? En su imaginario colectivo la idea de que todo acaba con el alma humana, ¿no? O en el cielo o en el infierno, pero el alma. Es decir, la vida más allá de la muerte se ha convertido en patrimonio exclusivo del alma. Es algo etéreo, es espiritual, es como el cielo es como una especie de portal wifi, ¿no? De internet, una cosa así etérea que no se ve, pero se nos olvida el dato fundamental de la resurrección de la carne y de la transformación de todo el cosmos. Es decir, la pregunta por si el perrito, el gatito, el pajarito o el lagarto o la ballena tendrán una continuidad más allá de esta vida, no es un tema baladí, es que está afectando a uno de los pilares de nuestra fe, que es la teología de la creación y la escatología. Hay algunos textos del Antiguo y también del Nuevo Testamento que nos ayudan a profundizar en esta bendición divina que también se dirige a la tierra. En el capítulo tú resaltas Romanos 8, 19 al 23, Efesios 1, del 9 al 11 y Apocalipsis 21, del 1 al 5. Yo creo que tenemos tiempo suficiente para que podamos ahondar en esta cuestión que es tan interesante. Pues sí, Fernando, y te lo agradezco porque, mm, es decir, esto no es una ocurrencia, una moda, ¿no? Una tendencia ahora, sino que esto pertenece a la entraña de nuestra fe y ciertamente, como tú dices, hay
pasajes de la Escritura, como esos tres que nombras, pero me gustaría empezar, si me lo permite, con uno del Antiguo Testamento, justo que es del libro de la sabiduría, que además es uno de mis favoritos, porque fíjate lo que dice en Sabiduría 11, del 24 al 26. Dice: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Bueno, a mí me parece preciosa esa expresión, ¿verdad? Señor, que amas la vida. Dios no se deleita con la destrucción. Dios es un Dios que está, podríamos decirlo, ¿no?, de una forma poética, enamorado de su creación. Enamorado de su creación. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento tenemos muchos elementos, como tú muy bien decías, vemos como la bendición de Dios se dirige a todo lo creado, ¿no? Todo lo creado entona, como muy bien supo ver San Francisco de Asís, un cántico de alabanza, ¿no?, al Creador. Es una sinfonía. Y en el Antiguo Testamento se recoge de una forma bellísima, en innumerables pasajes, ¿no?, que tenemos desde el Génesis, Ezequiel, Isaías, Amós, ahí tengo citados en el texto, ¿no? El Papa Francisco, en su encíclica, la llamada encíclica Verde, ¿no?, por esta cuestión ecológica, decía una cosa muy bonita. Dice: todas las criaturas, pues, es como si fuera una gran sinfonía, y si acabamos con ellas, estamos silenciando voces que dan gloria a Dios, ¿no? Eso me pareció precioso. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, efectivamente, en Romanos 8, ¿qué nos dice San Pablo? Porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y se nos dice que esta creación, que sucumbió también a la frustración de la caída, de la corrupción, dice que espera gimiendo, que sufre dolores de parto hasta esta liberación final. Es decir, el apóstol es consciente de que el ser humano no es un ser aislado, es decir, estamos cosidos, por así decir, al mundo. Ruiz de la Peña lo dice de una manera muy acertada, es decir, no podemos concebir al ser humano sin el mundo, porque no somos seres totalmente espirituales, somos espirituales y corporales. Y esto además se ve muy claramente en el hecho de que biológicamente, ¿verdad?, el barro, por usar el término del libro del Génesis, el barro de nuestros cuerpos tiene un tronco común con todos los seres vivientes en esa evolución biológica, ¿no?, en ese árbol de la vida, que diría Darwin también, que se ha ido desplegando la potencia creativa de Dios. Por lo tanto, nuestro destino y el de la creación están ligados, porque somos también hijos de la tierra, ¿no? Somos hijos de la creación de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo que no solo los seres humanos estamos esperando esa liberación, sino que también el cosmos gime y espera, fíjate qué curioso, con dolores de parto. ¿Por qué? Porque aquí se nos está hablando de un nuevo nacimiento, una nueva creación, ¿no? Dar origen a una vida plena, ¿no?, pero teniendo como base el estadio anterior, que también tiene su valor, ¿no?, en esa creación evolutiva. También en Efesios, San Pablo, fíjate lo que dice cuando afirma que el plan que había proyectado Dios realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos es recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Pero claro, todas las cosas del cielo y de la tierra son todas las cosas, no es lo que a mí me parezca, ¿no? Es que a mí no me gusta el perro, no me gusta el gato, no me gusta Mm. el canguro. Todo es todo. ¿Y esto por qué? Porque todo es una creación preciosa de Dios que se ha hecho en, por y para Cristo. Que esto es otra cosa, no se nos puede olvidar. Yo cuando a veces, cuando he dado catequesis o en la escuela teológica a los agentes de pastoral, hago una pregunta trampa, ¿no? A veces digo yo: ¿quién es el creador? ¿Quién crea?, ¿no? Y la mayoría responde: Dios Padre. ¿Por qué? Porque tiene esa imagen, ¿no?, del Señor mayor con barba creando, por ejemplo, en los frescos maravillosos de la Capilla Sixtina, ¿no?, de Miguel Ángel, que se ve Dios creando a Adán, Dios creando las esferas celestes, Dios creando, y ese Dios creando se ve al Padre. Pero la fe nos dice que la creación es obra de la Trinidad.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una obra conjunta de las tres divinas personas, ¿no? Y precisamente en esa obra conjunta de las tres divinas personas se nos dice que al final esto es como una obra de arte, ¿no? Como un tapiz. ¿Qué sucede con un tapiz? Un tapiz se conforma con infinidad, ¿no? Una gran cantidad de hilos de colores preciosos y llamativos, pero que se tienen que ir bordando y entretejiendo, ¿no? Entretejiendo historias con paciencia y progresivamente. Claro, ¿qué sucede? Esto es como en el cuentecito de la abuelita y el niño que también saco yo en el libro. Estaba la abuela tejiendo y su nieto estaba jugando pues en el suelo, ¿no? Y cuando alzaba la vista a ver qué hacía la abuela, veía el reverso del bordado. Y en el reverso se veía pues un montón de nudos, de todo enmarañado. No tenía aquello mucho sentido. Entonces le preguntó con la naturalidad de los niños, abuela, ¿eso qué es? Es una cosa muy fea, ¿no? Y la abuela dijo, ven, sube. Subió al nieto al regazo y de entonces contempló el frontal y vio que toda esa imbricación de nudos que aparentemente no tienen mucho sentido están dando lugar a un tapiz hermoso, a una gran sinfonía de color y de vida, ¿no? Pues por eso se nos dice aquí que todo será recapitulado en Cristo, porque todos los hilitos cumplen su función en el tapiz. Y los animales también, los animales forman parte de ese tapiz maravilloso. ¿O acaso pensamos que si nosotros, siendo como somos, podemos tenerle un cariño inmenso a un perrito, a un gato, a un pájaro, ¿no? Mi pobre Crisóstomo, que ya le estará cantando al Señor, ¿no? Me imagino, espero, que murió el pobrecito hace unos días, ¿no? Pues si nosotros, como diría el Señor en el Evangelio, si vosotros que sois malos, ¿no? Pues si nosotros somos capaces de apreciar la belleza de la creación, ¿no lo va a hacer Dios? Yo tengo la suerte de contar con varios amigos que son de ciencias ambientales, biólogos, ¿no? Apasionados de los animales, ¿no? Y cuando tú les escuchas hablar con esa pasión, que se podría establecer una analogía, ¿no? Un paralelismo entre la pasión de un enamorado. Ya hablan a lo mejor, pues, pero vamos, ensimismados de cosas de una ameba, de un protozoo, de la mantarraya, que a lo mejor tú te ríes porque dices, mira, lo está viviendo con una intensidad y me está hablando de bichuchejos que ya te lo has dicho, ¿no? Pero sienten esa fascinación porque ven más allá del umbral del misterio, dicen, ¿cómo es posible tanta belleza? ¿Cómo es posible estos organismos tan complejos? ¿No? Por eso a mí me agrada que se nos diga que todo será recapitulado en Cristo. De hecho, yo no sé si a ti te pasaría, Fernando, pero cuando yo era pequeño, yo me quedaba flipando con los documentales de la naturaleza. O sea, con los típicos documentales que te quedaban después con la babilla colgandera, ¿no? De la 2, ¿no? Estaba viendo. Pero yo cuando veía, por ejemplo, los documentales de los insectos, parecían extraterrestres, o sea, cómo se organizaban, por ejemplo, las abejas con su mente colmena, cómo distribuyen el trabajo, cómo se conectan, cómo se... Es impresionante, o cuando veía esos documentales de los animales del mar, yo de pequeño también quería ser biólogo marino por eso, porque me flipaban las ballenas, los tiburones, yo veía y yo decía, ¿cómo es posible que existan estos seres, ¿no? De hecho, se lo digo a mis niños en el colegio, digo yo, mira, ríete tú de los Pokémon, ¿eh? Los Pokémon son bichos que no tienen nada vamos, que envidiarle a todo lo que hay en la creación de verdad, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es esperanzador cuando se nos dice que todas las cosas del cielo y de la tierra serán recapituladas en Cristo. Y finalmente, una de las tres citas del Nuevo Testamento, aunque se pueden establecer otras muchas, ¿no? Ahí está esta del Apocalipsis, pero, por ejemplo, creo que era en Mateo, Jesús mismo habla de una palingénesis, ¿no? De una regeneración, que tiene un paralelo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de la apocatástasis, ¿no? En griego, es decir, de la regeneración, de la transformación de todo el cosmos. Y eso lo retoma la última cita que traigo yo aquí a colación, ¿no? De una manera más extensa, que es la del Apocalipsis, cuando dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Porque el primero ya había pasado. Y dice que Dios hace todas las cosas nuevas, pero es muy interesante señalar que se nos dice, vi un cielo nuevo
y una tierra nueva. Es decir, no se nos está hablando de un más allá, de una vida ultraterrena, como decía antes, como un portal wifi, ¿no? En clave meramente espiritualista, sino que se nos está hablando de la materialidad de la tierra. Y de hecho, hay una cosa que no podemos olvidar. Estamos ante el Dios de las sorpresas, el Dios de la gracia libre, al que no se le puede enjaular, no podemos encerrarlo y conceptualizarlo. Con mucho acierto decía San Agustín en uno de sus sermones, si lo entiendes, no es Dios. Y digo esto porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como decía también un jesuita que está en Twitter, Jaime Tatay, creo que se llama, hay gente que lo ve todo tan claro, que están ciegos de claridad. Hay que tener cuidado y ser prudente y como Moisés descalzarnos porque estamos tocando el misterio, ¿no? La fe nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Eso en terminología bíblica lo que nos está hablando es del mundo. Está hablando del mundo, de esa casa común, ¿no? Y yo quizá conectaría este pasaje del Apocalipsis con la protología del Génesis. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Qué se nos presenta como el esbozo? Pues fíjate, un vergel, ¿no? Un jardín hermoso en el que los seres humanos conviven en armonía con todas las criaturas, a las que incluso les ponen nombre, que es una manera de señalar la familiaridad, ¿verdad? A lo que tú le pones nombre es algo que entra dentro de tu mundo, de lo que tú puedes manejar. Lo desconocido, lo innombrable, es algo que sale de tu radio de acción. Pero sin embargo, vemos que en esta protología, que es como una proyección del sueño de Dios, se nos habla de pues una creación desbordante de vida, un vergel, un jardín en el que seres humanos y animales conviven en la gracia de Dios. Y Dios venía a pasearse por las tardes, que es muy de agradecer, ¿no? Eso de pasearse a la fresquita por la tarde, porque si no... Andrés, lo que llama mucho la atención después de lo que te hemos estado escuchando es que el apóstol Pablo desarrolla sistemáticamente toda una teología en torno a la unidad de creación y de redención en Cristo, o sea que está muy sistematizado en él. Totalmente, totalmente. Y yo creo que el apóstol entendió muy bien que el cosmos no es un escenario pasajero. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hoy, como te comentaba antes, Fernando, entre no pocos católicos, con buena intención, porque aquí hay un problema de formación serio, desgraciadamente, en algunos ámbitos, pues para no pocos católicos, tú preguntas, yo qué sé, yo mismo puedo preguntar en mi entorno, y para la mayoría el mundo no deja de ser como un decorado, como un escenario barroco, en el cual los seres humanos jugamos nuestro papel y después de la muerte, si ha sido bueno, tu alma va para el cielo y si ha sido malo, pues te vas para el infierno. Y todavía hoy incluso podemos leer o escuchar a sacerdotes diciendo cosas del tipo, no malgastéis el tiempo en cuidar el cuerpo, tanto cuerpo. Hay que cuidar el alma, que es lo que importa. Tú dices, Dios mío de mi vida, pero ¿por qué se confrontan? ¿Por qué no puedes cuidar el cuerpo y el alma? Es que se nos olvida eso. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol tiene muy claro, y así lo expone, y en Romanos se ve muy claramente, además lo enfatiza como que es algo conocido por la comunidad, que todo será transfigurado. ¿Por qué? Porque todo es creación buena de Dios. De hecho, ¿cuántas veces encontramos también en el Nuevo Testamento afirmaciones del tipo, el que no confiesa que Jesús es Dios, venido en la carne? O la patrística Tertuliano, que dirá que la carne es el quicio de la salvación, porque debemos huir de todo espiritualismo, debemos huir de todo platonismo que tiende a abrir un foso infranqueable entre cuerpo y alma, entre ser humano y mundo. Claro, alguien podrá objetar, a alguien que no esté viendo dirá, ay, pero si los tres enemigos típicos, ¿no? El mundo, el pecado y la carne, ¿no? El demonio. Pero bueno, ¿qué me está diciendo a mí este hombre? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el vocabulario bíblico, y esto aparece muy claramente en Juan, en el corpus joánico, hay que distinguir entre mundo como creación buena de Dios y mundo como sinónimo de las potencias hostiles a Dios, es decir, entre mundo y mundanidad.
que también el Papa Francisco habla mucho de esa mundanidad espiritual, ¿no? La mundanidad sería encerrarnos en un horizonte limitado, en un horizonte materialista, físico, angosto, ¿no? Que sofoca el espíritu. Pero eso es muy distinto a entender el mundo como creación buena de Dios. Cuando se hablaba en la teología medieval, la espiritualidad medieval, ¿no? De la fuga mundi, el monasterio como la fuga mundi, es la fuga de la vanidad del mundo, pero no del mundo en cuanto que creación, porque de hecho recordemos que los monasterios tendían a replicar, ¿verdad?, en sus claustros ese vergel, ese jardín paradisiaco en el que Dios venía a pasearse por la tarde. Y qué hermoso, ¿verdad?, ver pues como normalmente la mayoría de monasterios tienen su claustro que recrea ese jardín, y qué bonito el concepto de Dios se viene a pasear por la tarde, a estar en compañía. Y además no olvidemos que los monasterios siempre han trabajado la naturaleza con sus manos, en las huertas, han tenido animales pues, para la producción de alimentos, pero también animales de compañía, y han emulado el ideal, ¿no? Salvo cuando, como todo lo humano, tendemos a corrompernos, pero han emulado ese ideal que encontramos en la Sagrada Escritura y que San Pablo lo tenía muy claro. Es decir, si Dios se ha encarnado y se ha encarnado, Jesucristo es Dios hecho carne, pensemos que se ha unido de manera indisoluble con la creación material. No olvidemos que ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando y nos están viendo pues, los espectadores de tu magnífico canal, pues late un corazón humano en el seno de la Trinidad. Es que esto es muy fuerte. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados, acabamos, ¿no? Pues cuando pasó el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas veces tenemos al Sagrado Corazón de Jesús en esa estampa con colores de muñeco pepón, ¿no? Así, de estas, que es todo tan ñoño que te da Corazón de Jesús. Corazón de Jesús es una devoción fundamental porque nos habla de un Dios que nos ama no solo con corazón de Dios, sino con corazón de hombre. Y un corazón de hombre late en el seno de la Trinidad. Por lo tanto, la materia, fruto de la evolución cósmica, de ese poder de Dios que se ha desplegado, está ya en el seno de Dios. Andrés, aunque has hecho referencia hace un momentito a esto que te voy a preguntar ahora, pero para aquellos que les gusta mucho la teología, que podríamos decir que son un poquito más friki de la teología, hay dos conceptos a los que tú aludes también en este capítulo y dices, así pues, el mundo futuro no será una creación ex nihilo, de la nada, como el presente, sino que se está gestando con dolores de parto y será alumbrada en el mundo venidero, creatio ex vetere. Eso es, sí. Sí, eso lo que quiere decir, para que se nos entienda, es que si la primera creación, ¿no? Es decir, la primera creación es una creatio ex nihilo, es decir, de la nada, pero también no se nos olvide una creatio ex amore, desde el amor de Dios. La segunda, es decir, la transfiguración final que recoge el Apocalipsis, no es ex nihilo, es decir, no es desde la nada, es ex vetere, desde lo antiguo, porque lo que se nos dice es que esta creación y no otra va a ser transfigurada en la gloria, regenerada. De ahí hacía yo alusión a la palingénesis en Mateo, creo recordar, y a la apocatástasis del libro de los Hechos, ¿no? Es decir, para que lo entendamos, es como cuando después de una cosecha tú recoges el fruto, ¿no? Pues la historia del universo no ha acabado. La creación es continua, no ha acabado. Dios no está tranquilito, que esa es otra. Muchas veces la gente se piensa que Dios al séptimo día descansó, ¿no? Y se fue pues tomando unas vacaciones muy largas y él está viendo como un telespectador, mira qué bonito me ha salido todo. No, la creatio también es una creatio continua. Dios sigue creando, conduciendo y empujando a su creación a la transfiguración final. Como cuando nos estamos descargando un archivo y te pone 76% completado, ¿no? Bueno, pues la creación no ha llegado al 100, no ha llegado al 100. Estamos en el porcentaje de descarga, por así decir, ¿no? ¿Qué se nos dice? Pues que al final todo será transfigurado. Es decir, no estamos hablando de los animales en abstracto, sino
los animales que han existido serán transfigurados. No estamos hablando de las montañas, los ríos, los árboles, las estrellas en abstracto, sino lo que ha existido será regenerado, al igual que la materia de nuestros cuerpos, no de el cuerpo como abstracción, sino el cuerpo como entidad individual que conforma, junto con mi dimensión espiritual, mi yo. Ese cuerpo será transformado también, ¿no? La creación del mismo modo lo será. Y no olvidemos, además, que los seres humanos somos seres en relación, somos seres relacionales, no somos islas. ¿Y esto por qué es así? Porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios es un ser solitario? No, Dios es Trinidad, es familia, Dios es esencialmente relación. Por eso hay un fragmento hermosísimo de un escrito de Benedicto XVI, que lo tengo en el libro, pero ahora no recuerdo cuál es, creo que era para una de las sesiones de la Pontificia Academia de las Ciencias, pero no recuerdo la fecha, ¿no? Que Benedicto XVI decía que la huella del Dios Trinidad, que es un Dios en relación, se puede ver en la naturaleza, desde el mundo microscópico al macroscópico, porque todo está conectado. Es como, no sé si recordáis la película El Rey León, ¿no? Es el ciclo vital que lo envuelve todo. Pues al final todos estamos conectados, ¿verdad? Y en esa red imbricada de relaciones y de conexiones se ve la huella del Dios que es relación también. Claro, si Dios va a reconstituirme a mí, ¿no?, en plenitud al final de los tiempos, es decir, no solo mi alma que es inmortal, sino que mi cuerpo va a ser reconstituido, si yo soy un ser en relación, pues es de esperar también, y ahí tenemos nuestra esperanza, que esos seres, esos animalitos que han entrado en relación con nosotros, pues por pura gracia y misericordia sean reconstituidos, esos y no otros. Por mérito de mi perrita, o de Pixel, o del pajarito, no, sería absurdo, sino por amor, porque Dios nos ama y somos seres en relación, y esos animalitos han entrado en relación con nosotros. Por eso podemos fundamentar nuestra esperanza que lo que amamos en esta vida de alguna manera no se pierde, ¿no? Porque conforma nuestras relaciones. Pues si Dios al final de los tiempos va en esa creatio ex vetere, ¿verdad?, va a reconstituir, a regenerar todo lo que existe, ¿qué le impide que entre toda esa maravilla que va a regenerar, a mi perra, a Panchita, la vaya a regenerar también? Nada, no se le impide nada. Andrés, para ir saboreando, meditando tantas cosas que nos estás diciendo, podríamos ahora escuchar a Fray Ángel Ramón Serrano García, que nos va a cantar el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, al que tú aludes también en este capítulo. Le escuchamos. Cuando San Francisco compuso el Cántico de las Criaturas, no estaba viviendo precisamente un momento muy agradable con su enfermedad, pero lo compuso, y es porque una luz brillaba dentro de él. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan bellas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
Es útil casta humilde, loado mi Señor, por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra que está en toda ocasión, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, canta su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Pues qué apropiado el canto. Yo, el Señor, no me ha concedido el don de cantar bien. A ver, canto, pero en petit comité, para tampoco asustar mucho al personal, pero qué bonito, y además cantado por un franciscano, porque yo, de hecho, en mi último viaje a Roma, fui a Asís. Era la primera vez que estaba en Asís. En Roma he estado muchas veces, pero... Y yo estaba verdaderamente fascinado, porque San Francisco de Asís es una persona tan atrayente, tiene un carisma tan fuerte, de verdad, Fernando. Yo muchas veces cuando me oprime el peso de las responsabilidades, de las agendas, de un colegio, de otro colegio, de una charla, una exposición, de un esto, un lo otro, veo la libertad del poverello de Asís, ¿no? Del pobre de Asís, que lo dejó todo, se ciñó una tela de arpillera de saco, un cordón y se fue a vivir al campo, a dar gracias a Dios. Y me seduce la idea, digo yo, mira, me dan ganas de irme yo también, ¿no? Pues fíjate, San Francisco es el paradigma de ser humano que está en comunión con Dios y en armonía con la creación. Tan es así que él recuperó, por así decir, la inocencia primera de ver el mundo con nuevos ojos. Como también decía Rachel Carson, una bióloga que escribió un libro precioso sobre el asombro. Bueno, no era un libro, era un artículo. Le pidieron, fue tan bueno, yo lo cito también, le pidieron que lo hiciera libro, pero la pobre falleció y no le dio tiempo, ¿no? Pues ella hablaba de que es fundamental redescubrir el mundo y volver a tener la capacidad de asombro propia de los niños, ¿no? Esa capacidad que perdemos. Tú pones a un niño pequeñito y se queda flipando con una mariposa, con una flor, con las olas del mar. Nosotros ya nos aburre todo, ¿no? Pues San Francisco volvió a tener esos ojos puros y limpios y reconoció en las criaturas a hermanos, incluso al hermano lobo, ¿no? Y tenemos esa escena preciosa que le estaba predicando a los pajarillos. San Antonio, le tengo yo por aquí al santo, San Antonio le predicará a los peces, ¿no? Ellos son muy de estas cosas. Pero fíjate, él no solo amaba también a los animales, sino que los consideraba hermanos, y en este cántico de las criaturas precioso que hemos podido escuchar, fíjate que él era plenamente consciente de lo que también recoge el Papa Francisco, la Laudato Si, de que cada criatura entona un cántico de alabanza a su Creador y que los destellos de bien, verdad y belleza de Dios se pueden apreciar en sus criaturas. Ahora está Crisóstomo reventando a cantar y yo digo, oye, pues ese canto le da gloria a Dios también.
Claro que sí. Y además, en este capítulo contamos con la presencia del beato Carlo Acutis, que además de ser tan conocido por ser el beato, el santo de Internet, también él estaba convencido de que después de la muerte los animales iban al cielo. Totalmente. Y de hecho, en Asís tuve el privilegio de ver su tumba, ¿verdad? De venerarlo y de poder rezar allí un ratito. Carlo Acuti, pues sí, cuenta una anécdota muy bonita, su familia, que él dice, no podía ir por la calle porque animal que veía abandonado, animal que se lo quería traer, ¿no? Le daba mucha pena a los animales. Y me recordaba a mi yo de niño. Bueno, me siguen dando mucha pena a los animales también, ¿no? Pero mi yo de niño, pues me daba pena y recuerdo cuando jugaba en la plaza con mis amigos o estábamos jugando o al fútbol o al escondite o a cosas que yo me inventaba, teníamos nuestros gatos callejeros que le poníamos nombre, teníamos ahí como cierta amistad con los gatillos, ¿no? Bueno, pues Carlos que decía, le decía a su madre, dice, es que no puedo concebir que Dios los deje caer en la nada. Y claro que no, ¿cómo los va a dejar caer en la nada? Si son obras suyas, si nosotros podemos quererlos y podemos proporcionarles lo mejor que podamos, ¿acaso no lo va a hacer Dios que son obras suyas y le dan gloria? Y además continúas con un pensamiento teológico que a mí me parece precioso. Ciertamente estamos tocando con nuestros dedos el misterio. No podemos saber cómo será esto, que es lo que se plantea mucha gente, pero sí que podemos asentar nuestra esperanza en que aquello que amamos de alguna manera no se pierde. Sí, fíjate, así es. Y yo lo tengo cada vez más claro. Estoy firmemente persuadido de que en esa transfiguración final en la que por fin seremos liberados de la servidumbre, del mal, del pecado y de la muerte, de la victoria de Cristo, también participará la creación y también participarán los animales. Insisto, no asimilemos sin más los conceptos de filiación y de salvación, ¿no? Porque filiación es solo para los seres humanos, pero salvación, ahí viene el apóstol Pablo, toda la creación espera, con gemidos de parto, dolores de parto, ¿no? Y yo recuerdo que de las experiencias las puedo catalogar como místicas, porque de hecho estamos llamados todos a ser místicos, ¿no? Más fuertes que he tenido en mi vida. Bueno, yo no he visto nada, no he tenido arrobamientos ni nada por el estilo, ni me da un coscorrón en la cabeza con el techo, de momento, ¿no? Solo Dios sabe. No, pero de las experiencias más intensas que he tenido precisamente ha sido, pues fíjate, yo que soy de Málaga y nosotros desde, pues echamos los dientes a la orilla del mar y desde pequeñitos aprender, yo creo que aprendí casi a nadar antes que andar y cosas así, ¿no? Bueno, pues estar una vez tumbado a la orilla del mar por la noche y contemplar el cielo estrellado y de repente sobrevenirme un sentimiento de sobrecogimiento, de esto de que te erizan los pelos, ¿no? Se te ponen de punta ante la belleza de la creación, digo yo, es que es tan bonito que hasta duele de lo bonito que es, ¿no? Y de lo mal que lo tratamos en no pocas ocasiones, ¿no? Es tan hermoso que, que tú dices, no me cabe en la cabeza otro Dios que no sea el nuestro, ¿no? Capaz de crear tanta hermosura, tanta belleza y de transfigurarla al final de los tiempos. Qué bonito, Andrés. Casi que con esas palabras podríamos terminar, pero tengo por aquí una última cita de la encíclica Verde a la que aludías antes de Laudato Si, el cuidado de la casa común, el número 243, que dice el Papa Francisco: la vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. Esa cita es preciosa y por eso la quise incluir, porque es que viene muy al caso. Pues yo retomo las palabras del Papa Francisco y yo invitaría a todos a lo siguiente. Fíjate, asombro compartido. Vamos a dejar asombrarnos, ¿no? No intentemos enjaular a Dios, no intentemos... Porque es que a veces, me acuerdo que un niño también me lo preguntó, dice, pero profe, pero el cielo,
que está todo el día tocando cosas, mirando para arriba, claro, ves los cuadros de los angelotes con los ojos vueltos y tocando cosas, ¿no? Y dices, pero ¿no se estará muy largo eso? Claro, te imaginas. No, el cielo es mucho más. Recordemos también, ni ojo vio, ni oído yo, ni a nadie le cabe en la cabeza, ¿no? Nos dice la Escritura. Lo que Dios tiene preparado, es que lo que Dios tiene preparado va a ser inimaginable. Lo que decíamos antes, Fernando, si yo haciendo ese ejercicio de abstracción con mis niños en clase, no seríamos capaces de inventar un mundo que le llegara a la suela del zapato a la existencia que realmente tenemos, imagínate lo que será el universo transfigurado. Eso va a ser algo pues inefable, que no se puede describir con palabras. Así que yo invito primero a la humildad, ¿no? A descalzarnos como Moisés ante el misterio. Segundo, al agradecimiento. Y tercero, a la confianza. Pues nos quedamos con esa reflexión y ya recapitulando mucho, ¿van los perros al cielo? Pues podemos decir, los perros y todos los animalitos participarán de la victoria de Cristo. Sí, Señor. Pues con esa esperanza y también con esa alegría de compartir este futuro de la casa común con nuestros queridos animales, les dejamos hasta otro ratito, que seguiremos hablando con Andrés, que siempre es un auténtico regalo. Andrés, que vaya todo muy bien y hasta pronto. Pues muchas gracias, Fernando, a tu disposición. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita, que compartas en tus redes sociales este vídeo con aquellas personas que puedan estar interesadas y que también en la caja de comentarios pues pongas tu comentario, tu opinión, alguna pregunta sobre este tema que hemos tratado. Muchas gracias.